Después de que corrieran en estas tierras los mejores pilotos del enduro español el pasado mes de abril, el Rebollar acoge hoy una nueva prueba del Campeonato de Resistencia de Enduro de la Comunidad Valenciana. Todos los pilotos exhiben ya su fuerza en la comarca de Utiel-Requena. El interior de la provincia de Valencia fue de nuevo la protagonista para todos los pilotos y aficionados al enduro. Justo un mes antes, estas mismas tierras habían acogido la segunda prueba del Campeonato de España de la especialidad, con los mejores pilotos corriendo por Requena y el Rebollar. En aquella ocasión se trató de enduro y en esta de resistencia de enduro. En abril los honores se los llevaron Cervantes, Mena o Guerrero y en esta los valencianos Andreu, Olivera o Comeche. El Rebollar es una de las 25 pedanías del municipio valenciano de Requena. Allí se encuentra el Parque de Naturaleza Fauna Ibérica. El fin de semana en el que se celebró esta prueba de resistencia de enduro coincidió con la festividad de la pequeña aldea el 2 de mayo, por lo que la asistencia de público fue mayor. Un poco antes de las 10 de la mañana, los 63 inscritos ya estaban preparados para salir al trazado y reconocer el circuito que el Motoclub Altiplano de Requena y Enduro El Rebollar habían preparado para ellos. El primer tramo era muy similar a un circuito de motocross y de ahí todos los participantes pasaban a una zona a la que llamaban trialerita, que resultaba algo más complicada pero divertida, tanto para los propios pilotos como para los aficionados que se habían desplazado hasta allí. El tiempo estuvo de parte de todos y el sol brilló durante toda la mañana. Para los aficionados fue la mejor noticia, ya que pudieron disfrutar de un día motero con una buena climatología, aunque para los pilotos resultó complicado, ya que la tierra estaba muy seca y se hacía más complicado aguantar encima de la moto. En esta ocasión la prueba duraba 2 horas y media, tiempo en el que todos podían disfrutar de un trazado espectacular, del apoyo del público y tenían la oportunidad de luchar por conseguir estar en los cajones. Las categorías fueron 125, 250 y 500 centímetros cúbicos, senior y aficionados. En estas 5 clases estaban repartidos los 63 inscritos en el Rebollar. Después de haber hecho una vuelta por todo el recorrido para que los pilotos se familiarizaran con el trazado, se prepararon para la salida. Según la clasificación general del campeonato, Alejandro Andreu saldría en primera posición, seguido de Francisco José Ibars. Tras 2 salidas en falso, a la tercera fue la vencida. El de KTM salió rapidísimo, tanto corriendo a por su moto como subido encima de ella, y empezó a liderar la carrera. Detrás de él lo hicieron Ibars con su Aprilia y Olivera con la Gas Gas. En estas mismas posiciones rodaron los 3 pilotos durante la primera media hora, aunque ninguno de los 2 corredores que perseguían a Andreu tenían posibilidades de superarle, ya que el del Motoclub Ciutat d'Albaida ya le sacaba mucha diferencia de tiempo. Como viene haciendo en todas las carreras del campeonato, Alejandro Andreu se está mostrando intratable y para sus perseguidores es difícil aguantar el ritmo que impone. Para poder rodar a un gran nivel durante 2 o 3 horas, que es lo que suelen durar las resistencias de enduro, los pilotos tienen que tener una gran fuerza física. Al principio de la carrera, Andreu e Ibars se distanciaron mucho del resto de los participantes, del mismo modo que el primero le sacó mucha distancia y tiempo al segundo. En el tercer paso por la primera parte del trazado, el de KTM ya empezó a doblar a algunos de sus compañeros. Cuando acababa esta parte del recorrido, Ibars aún iba por la mitad del mismo. Esto era una clara muestra de que el piloto del Ciutat d'Albaida estaba tirando mucho para que la carrera no se le escapara. La parte del trazado que llamaron trialerita estaba muy seca. Los pilotos al pasar levantaban muchísimo polvo, lo que hacía muy difícil la visibilidad. Además, esta parte del recorrido era más complicada por las piedras y por las ramas de los árboles con las que se encontraban los corredores al pasar. Esta vez no había tubos por los que los pilotos tenían que rodar, pero sí algunas zonas complicadas en las que cuando uno se caía o se quedaba parado, los que venían detrás no podían pasar por la estrechez del tramo. Mientras el reloj corría, Alejandro Andreu continuaba empujando, aunque había bajado el ritmo ya que tenía en su haber una diferencia muy amplia con el segundo clasificado, que ya no era el piloto del Alberca Parcen, Francisco Javier Ibars, sino que era el joven Pablo Comeche del Motoclub Pedralba, que con su máquina de 2,5 se mantenía segundo en la general. Por detrás seguía rodando en tercer lugar el piloto local José Antonio Olivera. Sin duda, un buen resultado para el de Gas Gas al estar corriendo en su tierra. La mañana iba avanzando y cada vez quedaba menos tiempo para que todos los inscritos demostraran su potencial, así que a cada paso por meta, las fuerzas de todos ellos, que cada vez flaqueaban más por la dureza de la prueba y por el calor que estaban soportando, se reforzaban al notar el aliento de todos los seguidores. Finalmente, tras las 2 horas y media de prueba en el Rebollar y haber completado 21 vueltas, Alejandro Andreu veía la bandera a cuadros como primer clasificado, seguido de Pablo Comeche y José Antonio Olivera. Cuarto sería Javier Castejón, quinto Miguel Ferrandiz, sexto Marchuet Palmero,
séptimo Carlos de Juan, octavo José Luis Sanz, noveno Enrique García y décimo Rubén Beneito. La mayoría de estos 10 primeros clasificados pertenecían a la categoría de 125 centímetros cúbicos, a excepción de Andreu y 2 pilotos más del medio litro y uno perteneciente a senior. Dato significativo de esta cuarta prueba del Campeonato Resistencia de Enduro de la Comunidad Valenciana. El vencedor absoluto de esta carrera volvió a atender a Box 6 Motor, tal y como lo hizo en la primera prueba en la localidad de Pedralba. Este año, la temporada 2009, me está yendo bastante bien. También se debe que en los 2 últimos años tuve muchas lesiones, llevo 5 operaciones en este brazo y este es el primer año después de 5 años que puedo correr cada carrera sin problemas. Y bueno, también hay que decir que la moto que llevo, gracias a Dubon Racing, hace que no tenga ningún problema mecánico y pueda entrenar y correr durante cada día sin perder el tiempo, que eso es lo más importante. ¿Cómo te ha ido la carrera de hoy? Bueno, la verdad es que muy bien, he salido en primera posición, ya que al ir primero en el campeonato te colocas en primera posición en la parrilla. Y las primeras vueltas siempre son decisivas, he dado un tirón bastante fuerte durante la media hora y cuando mi mecánico, es decir mi padre, me ha marcado que le llevaba unos 4 o 5 minutos al segundo clasificado, he decidido aguantar porque también me da un golpe aquí en la mano durante las primeras vueltas y he decidido conservar ya que había un poco de polvo y la carrera al final se ha hecho un poco peligrosa. Imagino que el otro día en la carrera del Campeonato de España de Enduro, corriendo con Cervantes, Mena, Salminen, te sentirías muy orgulloso y además por estar en tu tierra también. Sí, la verdad es que tenía mucha ilusión en esa carrera, empecé la carrera bastante motivado. Iba en la primera vuelta de carrera, que es una carrera de 7 horas, las 2 primeras horas y media iba en cuarta posición, peleando con Pedrero, Viladons, gente que hace el París-Dakar, y tuve un problema en la crono más larga del recorrido, perdí el latiguillo freno trasero, hice toda la crono sin bomba de atrás y perdí ahí alrededor de 2 minutos, y de cuarta posición o tercero que podía haber quedado hizo octavo, que de todas formas para ser la primera carrera que había hecho este año del Nacional estoy muy contento. Y ya por último, Alejandro, ¿cómo ves el nivel de los pilotos de enduro y de los circuitos de la Comunidad Valenciana? Pues la verdad es que, a ver, hay 10, 15 pilotos que la verdad es que van bastante bien. Luego hay los últimos 10, 15 últimos, pues son un poco más flojos, pero es como todo, tiene que haber de todo, gente buena, gente un pelín menos buena, pero yo no sé, la gente que estamos aquí en Valencia salimos a correr luego fuera y seguimos o ganando o estando entre los 5 o 10 primeros siempre. Pues muchas gracias y mucha suerte este año. Gracias a vosotros. La cara amarga de esta carrera la protagonizaron algunos pilotos que tuvieron que abandonarla por caídas o por la rotura de su moto. Este fue el caso de José Pellicer, que tuvo problemas con su BMW, o Arturo Pitarch, que tras conseguir buenos resultados en las resistencias anteriores, en esta no pudo puntuar en 250 centímetros cúbicos. La que no falló fue de nuevo la única corredora femenina, Umi Palau, que acabó la carrera cansada pero satisfecha por el puesto que había conseguido en la clasificación. La próxima resistencia de enduro será muy cerca del Rebollar. La comarca de Utiel-Requena volverá a acoger una prueba del territorial valenciano y esta vez Campo Arcís será el emplazamiento para todos los pilotos de la especialidad. Las cámaras de Box 6 Motor estarán allí para contaros todo lo que pase en la carrera.